Seguimos aquí en la azotehuela para más chismecitos y en esta ocasión pues vamos a hablar de un tema bastante delicado. Vamos a intentar colocar las palabras correctas, que no sean escandalosas y demás. Pero como siempre Jordi Rosado da exclusivas que nadie esperaba que las diera. Y una de ellas es que Regina Blandón habló de el lamentable abuso que sufrió cuando era menor de edad. Vamos a hablar pues de esto, obviamente, de todo lo que ha conllevado para ella y que también permea en la sociedad. Entonces pues vámonos directo a esta noticia de la farándula del entretenimiento, que está bastante potente y que da obviamente mucho a la reflexión de lo que todavía sucede en México y cómo se arraiga pues todas estas tradiciones malavidas en las familias mexicanas. Ella asegura que cuando era muy chica, iba a la casa de sus abuelos en Acapulco y uno de sus trabajadores de ellos en la noche llegaba y obviamente se aprovechaba de ella, y que esto pasó por muchísimo tiempo. Lamentablemente esto sufrió Regina Blandón. Dice que obviamente esto ha llevado un proceso psicológico bastante largo desde que sucedió, bueno, más bien desde que lo reveló hasta ya la edad adulta que tiene, que tuvo cuestiones de terror a la oscuridad, que no podía dormir por varios años sin una luz prendida. Entonces son de estos pequeños impactos, y obviamente además de la cuestión de lo que vivió, que fue asqueroso y lamentable, que al final de cuentas pues una de las cosas que impactó más fue lo que mencionó, que dice, pues yo en algún momento en unas vacaciones le platico a un primo y él decide pues apoyarme y decirle a toda mi familia. ¿Y ellos qué hacen? Pues básicamente dicen, te llevamos al psicólogo, y ya, no volvemos a hablar, nos callamos y esto nunca pasó, y que así lo manejó la familia, que no hubo un escándalo, que no hubo una denuncia. Entonces así está muy cañón, porque cuántas familias no han pasado por esto, cuántas denuncias no se han hecho, porque de que existen muchas, existen un montón, pero cuántas denuncias no se han hecho porque el abusador es un primo, es el abuelo, es el mismo papá, es el padrastro, etcétera, etcétera. También obviamente del lado de las mujeres que también pueden llegar a hacerlo, pero es esto de por el qué dirán, por el qué es familia, no hacen estas denuncias y todas estas víctimas se quedan en el silencio, pues sí, encerradas en su sufrimiento, y no es hasta una edad más adulta cuando pueden empezar a tratarse, a sanar, obviamente con tratamientos psicológicos, con cuestiones espirituales que la gente cree y demás. Esta Regina Blandón obviamente seguro que fue gracias a la terapia que ha podido sobrellevar esto, pero es muy lamentable cómo muchas familias lo manejan, prefieren callarse a no hacer un escándalo, que yo creo que es necesario, porque como dicen, el 80-90% de estos tipos de abusos para menores de edad son en la casa. Lamentablemente es ahí donde suceden, y ni siquiera es que sea pues un desconocido, son las personas que están ahí. Les digo, los papás, los primos, los hermanos, los padrastros, los hermanastros, la mamá también en algunas ocasiones, y por callarse, y al final de cuentas yo creo que también mucho es que se habla el no creer, ¿no? El dudar de cuando una víctima te lo está diciendo, es un clavo que puede enterrar muchas cosas, pero lamentablemente no para bien de la víctima, sino al revés, para generarle más problemas, más inseguridades, que sea una víctima por muchísimo más tiempo, porque obviamente si no lo apoyan, la persona esta puede seguir cometiendo este tipo de cuestiones atroces. Entonces al final de cuentas es muy triste lo que sucede, y también a mucho es que no solamente a ella, o sea, hay miles de famosos que lo han vivido lamentablemente. Pues de las más conocidas ahorita, Wendy Guevara, recordemos que
Ella también dijo que sufrió de este tipo de abuso durante su infancia. Creo que era un primo el que lo hacía, entonces pues ya saben, y si no, pues pueden pueden ver esa entrevista. Sasha Sokol, lo que le sucedió, también muy reconocido como porque estaba bien, porque la sociedad aceptaba que una joven pudiera estar en una relación con una persona adultísima que le llevaba casi el doble de años, si no es que más, pudiera estar, cuando en realidad pues obviamente pues es un tipo de abuso, porque es una persona que no puede, que no medita, no entiende, no lo analiza como una persona adulta al final de cuentas. Y estas personas que se llevan de su poder, de la riqueza y demás, es que ejercen presión, ejercen control, y eso se transcribe a un abuso. Entonces también recordemos este caso de Sasha Sokol, que fue muy conocido. Se le llama el caso de estupro. Se hizo la denuncia. Justamente gracias a ella, aquí en México han existido muchas leyes que han cambiado a favor de las víctimas, que no importa que haya sido ayer, antier, hace unas horas o hace unos años, ya se puede continuar la denuncia, y más cuando es cuestión infantil. Entonces sí es esta cuestión de que gracias a que ellos hablan, se empieza a visibilizar, estos casos que son muy tristes, que pasan un montón en muchas familias, y como les digo, principalmente en la casa. Si ven que sus pequeños o hasta adolescentes tienen actitudes extrañas y demás, pregunten, analícenlo, llévenlo con especialistas. Siempre hay que tener esta confianza y no solamente de los niños a los papás, porque siempre como que a veces los adultos le exigen a los niños o a los adolescentes que le tengan la confianza, pero si tú no abres como esta puerta a la confianza, pues es muy difícil. Y más cuando a lo mejor tienen estos, que esperemos que no, pero existen, y que al final de cuentas ejercen poder y ejercen a lo mejor miedo y amenazas, pues es muy fuerte, muy difícil que se pueda decir. También pues justamente otras cuestiones como el de Drake Bell, que fue abusado por estar trabajando en Nickelodeon, que como intentaron este tipo de cuestiones para que permaneciera en su programa. Él también tiene una denuncia, porque también lamentablemente, obviamente cuando existen este tipo de cuestiones, se desdibuja lo que es lo correcto y lo bueno, se pierde en estas cuestiones, y menos si no son tratadas, pues más puede suceder de que se repliquen ese tipo de acciones. Entonces también es muy importante que por eso se haga un tratamiento, para que la víctima no empiece a ser el victimario, como se dice, y básicamente que no replique pues los traumas que se vivieron, ¿no? Justamente otro de estos casos es Kevin Spacey, que fue una persona que abusó de muchos adolescentes, de muchos actores, justamente porque él también tuvo un abuso cuando era menor de edad. Él pues no vivió con esto, lo transformó, y no lo transformó a bien, lamentablemente, sino que fue parte de este ciclo de violencias, de abusos y demás. Entonces él lo repitió, y pues cuántas denuncias no ha tenido y demás, que obviamente destruyeron su carrera. Entonces justamente es esto, y pues yo creo que para ir cerrando, Regina Blandón tuvo la fuerza para hacerlo. Lamentablemente se topó con pared con su familia. Yo creo que creo que aparte de todo lo que vivió, que tu familia no te apoye y que tu familia es la que te silencie, ha de ser un golpe bastante fuerte. Entonces, vemos cómo estos casos como Wendy Guevara, Regina Blandón y demás han podido sanar y han podido expandir lo que le sucedió para positivo. Pero también vemos estos casos, como les digo, el de Kevin Spacey, que se volvió parte de este ciclo y que no pudo hacer más, porque a lo mejor no tuvo el apoyo y la ayuda en su momento, y se volvió obviamente la persona que lo hace, lamentablemente. Entonces sí es un tema bastante fuerte, pero al final es un tema que hay que poner atención, es un tema
que hay que hablar y es un tema que tiene que tener foco principalmente cuando tienes chiquillos y demás en casas, y que tiene que estar, porque como les digo, el 80-90% de estos abusos son de familiares y no familiares de la comunidad, no, el 80%, 90% son familiares que supuestamente son heterosexuales. Ellos son los que cometen más este tipo de cuestiones, estos abusos. Entonces, no porque uno sea heterosexual no va a hacer este tipo de cochinadas, ni con la hermana, ni con la prima, ni con hasta con abuelos, ¿no? Llegan a suceder y viceversa. Entonces siempre hay que estar al pendiente de las señales y tratar y hablar. Una de las cuestiones para que esto se combata, que yo creo que principalmente siempre ha sido hablar. Entonces, ustedes nos pueden platicar qué piensan de esto que le sucedió a Regina Blandón, a los demás famosos de los que platicamos, y si ustedes conocen alguna forma de poder iniciar un tratamiento, un apoyo, líneas de ayuda y demás, estaría súper bien que lo escribieran aquí. Recuerden que están en La Azotehuela, por favor apóyenos con un like, a seguirnos, a ver nuestros shorts diarios para seguir creciendo. Ya hay una función aquí que se llama hypear y nos ayuda a que los videos sigan posicionándose y más gente nos pueda ver. Nos vemos en la siguiente transmisión de La Azotehuela.